Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar unos problemas de aplicación de la derivada. Primer problema dice así: hallar las ecuaciones de las rectas tangentes y normal a la curva y igual a seno de x para x igual a pi. Y de una vez diseñé la gráfica, construí la gráfica alrededor de x igual a 0 hasta x igual a 2pi, porque nos queremos averiguar la ecuación de la recta tangente y normal para x igual a pi. Entonces lo dejamos como nuestro punto central. Entonces, lo primero que nos dice es la misma redacción del problema, es que hallemos la ecuación de la recta tangente para x igual a pi. ¿Qué significa esto? Significa que x igual a pi está contenido en nuestra curva f y también está contenido en nuestra recta L. Es decir, que satisface las dos ecuaciones. Satisface tanto la ecuación de la curva del seno como la ecuación de la recta. Y primeramente vamos a encontrar la ecuación de la recta L. La ecuación de una recta puede ser de esta manera: y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Okay, en este gráfico no se ve la ordenada al origen, debería estar por acá encima, pero podemos, además de obtener una recta de esa forma o utilizando la ecuación punto pendiente, y menos un valor inicial es igual a la pendiente por x menos un valor inicial de x. Es decir, si tenemos un punto y la pendiente, podemos encontrar la ecuación de la recta. Bien, y el punto ya lo tenemos. El punto es pi y f de pi. Es decir, pi y 0. ¿De dónde saco esto? De la gráfica. Aquí vemos que la altura de pi, para cuando x vale pi, es 0. Entonces ya tenemos el punto, nos hace falta obtener la pendiente. ¿Cómo obtenemos la pendiente de la recta tangente? Esto no es más que hallar la derivada de la función y evaluarla en algún punto. En este caso, ese punto o esa abscisa A es pi. Entonces, para hallar la pendiente en de nuestra recta, derivamos y evaluamos para x igual a pi. Entonces, voy a derivar mi función seno y lo voy a evaluar para x igual a pi. Y eso es la pendiente de mi recta tangente. La derivada del seno es el coseno y lo evalúo para x igual a pi. Entonces esto es el coseno de pi, que lo pueden verificar, es menos 1. Entonces ya tengo la pendiente de mi recta tangente y por lo tanto ya puedo escribir su ecuación. Y menos y0, quedamos que y0 sacamos de aquí, entonces es 0, es igual a la pendiente que acabo de calcular, menos 1 por x menos x0, x0 es pi. Entonces esto nos da y igual a menos x más pi. Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Ok? Entonces una parte del problema está resuelto. Vamos a continuar hallando la ecuación de la recta tangente.
la ecuación de P. Pero nosotros sabemos que si L es perpendicular a P, la pendiente de L por la pendiente de P debe dar menos 1. Entonces voy a sustituir los valores. La pendiente de L es menos 1. La pendiente de P es la que queremos hallar. Entonces me queda que la pendiente de P es 1. Por lo tanto, ya tengo la pendiente. Y puedo utilizar la misma ecuación, la de punto pendiente. Y menos Y0 igual a M de X menos X0. Solo que aquí, de hecho, utilizamos el mismo punto porque el punto pertenece, ya lo había dicho, pertenece tanto al seno, a la gráfica de seno, como a la recta L, como a la recta P. Entonces, y menos 0 es igual a la pendiente que acabo de obtener, es 1, por X menos X0, que es pi, y me da que Y es igual a X menos pi. Y esta es la ecuación de la recta tangente o la recta normal a mi curva y igual a f de x. Aquí termina, esta es la solución de nuestro primer problema. Bien, aquí tenemos el segundo ejemplo o el segundo problema. Nos pide que usando la definición de derivada en un punto hallar la derivada de f de x igual a la raíz cúbica de x para x igual a 1. Entonces vamos a escribirlo, lo que nos piden es hallar la derivada de f con respecto de x para x igual a 1. Okay, esa es nuestra notación, entonces vamos a hallar la derivada con respecto de x de la raíz cúbica de x para x igual a 1. Me voy a auxiliar de leyes de los exponentes, en específico esta ley. La raíz enésima de un número elevado a la n, a la potencia n, lo puedo escribir como una potencia fraccionaria. Entonces, haciendo eso, tengo que es la derivada con respecto de x a la 1/3 para x igual a 1. Tengo que evaluar mi derivada en x igual a 1. Otra forma de escribirlo es la derivada en. ¿Sale? Entonces, ¿cómo derivamos una función de esta manera? X a la n. La fórmula es n por x a la n menos 1. Aplico directamente eso y nos queda que la derivada de x a la 1/3 es 1/3 por x a la 1/3 menos 1 y todo evaluado para x igual a 1. Un entero tiene 3/3, entonces 1/3 menos 3/3 nos queda menos 2/3. Esto evaluado para x igual a 1. Voy a auxiliarme de otra ley de otra ecuación de potencias. Entonces, yo tengo que a elevado a un exponente negativo, lo puedo escribir como 1 sobre a elevado al exponente de forma positiva. Entonces, esta derivada se convirtió en 1 entre x al cuadrado y esto raíz cúbica.
de una vez hice la evaluación. Perdón, de una vez apliqué tanto esta como esta en el último paso. Entonces tenemos que la derivada evaluada en 1, ahora sí es 1 sobre 3 por la raíz cúbica de 1 al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1 y la raíz cúbica de 1 pues es 1. Entonces esto nos da 1/3. Esto es el valor de nuestro segundo problema de aplicación. Este es nuestro resultado. ¿Sale? Bien, tenemos el tercer problema. Nos piden hallar la derivada de esta par de funciones, 1 entre x y seno de x. Entonces vamos a empezar con f de x. F de x igual a 1 entre x. Entonces vamos a hallar la derivada con respecto de x de f, o lo que es lo mismo, la derivada con respecto de x de 1 entre x. Ya saben, me voy a apoyar de alguna identidad para potencias. Entonces, la misma que utilicé a la n se puede escribir como 1 entre a, perdón, 1 a la menos n como 1 entre a la n, o a la n como 1 entre a la menos n. Estas dos cosas es lo mismo. Entonces, puedo pasar una potencia positiva que está en el denominador como negativa al numerador. Entonces voy a utilizar esta de aquí. Antes de derivar, pues tengo la derivada de x a la menos 1, porque aquí hay un 1 pequeño, pero se acostumbra a no escribirlo. Y utilizo el siguiente teorema de derivación, la derivada con respecto de x a la n, pues es n por x a la n menos 1. Entonces, esto me da menos 1 multiplicado por x a la menos 1 menos 1. Y esto es menos x a la menos 2. La vuelvo a aplicar esta, y me queda menos 1 entre x al cuadrado. Entonces, ese es el primer resultado. Esta es nuestra primera derivada. Ahí está. Ok, ahora pasamos con la siguiente, que es el seno de x. Entonces la derivada con respecto de x de g, la derivada con respecto de x del seno de x. Y esto pues es un teorema, la derivada del seno pues es nada más que el coseno. Entonces, esa viene de fórmula. Aquí terminamos el ejercicio 3. Ahora vamos a pasar al último ejercicio. Y por último tenemos el problema 4. El problema 4 es un problema obtenido del libro Trascendentes Tempranas, Cálculo Trascendentes Tempranas, del autor Denis Hill. Es el problema 31 de la parte de la derivada. En este problema nos piden obtener la ecuación de la recta tangente, vamos a ponerle t, que aparece en rojo, aunque aquí pues esto parece café, y los valores de f de menos 3 y f' en menos 3. Entonces, vamos a comenzar. Primero notamos que tenemos dos puntos que cortan a los ejes.
y que además pertenecen a la recta. Entonces esos puntos son menos 6,0. El otro punto está en 0,3. Este es un punto, llamémosle I, punto F, de inicial y final. Entonces, la pendiente de esa recta, la pendiente de la recta tangente, la puedo obtener como F' en menos 3. Es lo mismo que escribir delta y entre delta x, el incremento en la y final, y inicial, incremento en y, entre el incremento en x. Entonces, mi y final, ¿cuál es? 3. Mi y inicial es 0. Estoy tomando los dos puntos de los que hablé anteriormente. X final es 0 y x inicial es menos 6. Por lo tanto, la pendiente vale 3/6 o 1/2. Es decir, esto es F' en menos 3. Ya tengo uno de los elementos que me piden obtener. Entonces, si yo ya tengo la pendiente, puedo utilizarla para hallar su ecuación. Y menos y0 es igual a m por x menos x0. Esta es la ecuación punto pendiente para cualquier recta. Como yo tengo dos puntos, me basta con utilizar cualquiera. Voy a utilizar el inicial. Entonces, y menos 0 es la pendiente, que es 1/2 de x menos x0, que es menos 6. Esto es y igual a la mitad de x más 3. Y esta es mi ecuación de la recta tangente. Ya tengo dos elementos. Tengo la derivada evaluada en menos 3. Tengo la ecuación de mi recta tangente. Solo me resta por hallar f evaluada en menos 3. F evaluada a menos 3 se refiere al valor que toma la curva en azul en menos 3, es decir, esta altura. Pero como vemos, esa altura corresponde al valor que tiene ese punto evaluado en la recta. ¿Okay? Si ya tengo mi ecuación de la recta, simplemente obtengo ese valor o esa altura para menos 3. Me queda que 1/2 por menos 3 más 3. ¿Cuánto es esto? Esto es menos 3/2 más 3. 6/2 menos 3 da 3/2 y ese es el valor de y menos 3. Y lo podemos ver aquí. 3/2 equivale a 1.5, entonces este valor es aproximadamente 1.5. Entonces ya está resuelto y con esto terminamos. Gracias.